Hola, buenos días. Estamos en otro programa de salud, en esta ocasión con el doctor Javier Trujillo, otorrinolaringólogo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir. A vosotras. Y vamos a hablar un poco sobre todo el tema de la audición, cómo afecta a la fibromialgia. Sí. ¿Por qué afecta la fibromialgia a la audición? Bueno, la fibromialgia ya sabemos que realmente el origen son trastornos de la sensibilidad que crean esa niebla en los pacientes con fibromialgia que le hace ver las cosas de una forma que en realidad no son, y la audición no es una excepción. Ellos perciben los sonidos, pues muchas veces no tienen ninguna pérdida ni nada, pero sin embargo piensan que no oyen, y son esas alteraciones sensitivas que hacen confundirse porque no tienen confianza en ellos y entonces no entienden bien, pero que luego a veces hacemos pruebas de audición y oyen perfectamente. Son correctas. Sí, sí. Pero también es el caso contrario, de que sí, bueno, hay de todo, claro, porque ya veremos... ¿O te molestan más los sonidos? Sí, claro, muchas veces en estas personas, ahora lo iremos viendo, lo vamos desarrollando, pero sí, hay veces que incluso ellos los sonidos que son normales los oyen más fuerte. Por eso te decía, por esos trastornos de la sensibilidad que no coordinan bien, digamos que ahora que está, pues como si fuera el cerebro, al fin y al cabo es un ordenador, entonces no procesa bien esas informaciones que le llegan y no las codifica bien, entonces salen respuestas alteradas. ¿Qué es un acúfeno y por qué algunas personas con fibromialgia los experimentan? Bueno, el acúfeno son estos ruidos, tienen muchos nombres, tinnitus. Entonces, el acúfeno realmente no se sabe por qué es, porque además en cualquier otra enfermedad tampoco se sabe por qué es, pero en esta, pues mucho menos. Volvemos a lo mismo de antes, son esas alteraciones que presentan esos enfermos, pues son ruidos que oyen los pacientes, que pueden ser de unos, dicen, mire cómo me hablan, mire, pero realmente son, porque ya te digo, incluso en otras enfermedades siempre suelen ser alteraciones de la circulación, pero que son muy difíciles de demostrar. ¿El acúfeno y el tinnitus es lo mismo? Lo mismo, sí. ¿Y puede un nervio estar atrapado a causa del tinnitus? Sí, claro, efectivamente. Como te decía, a veces no hay una causa evidente, pero cuando los nervios están alterados, si están comprimidos o tienen problemas de circulación, pues claro, son más frecuentes digamos que ahí habría una base aparente, sin embargo hay gente que tiene compresiones y no tiene tinnitus, igual que le pasa en la audición, ¿sabes? Digamos que el nervio al estar atrapado es lo que te causa Claro, esa molestia. digamos que habría una causa aparente pero luego a lo mejor, claro, porque el sonido se recibe en el cerebro, realmente los ruidos pueden ser en el oído interno o en el cerebro ya. Entonces, si ese nervio está comprimido, pero luego, ya te digo, a veces hay personas que tienen lesiones importantes y no tienen... O sea que los ruidos son también, incluso en otras enfermedades, no saben por qué son, y aquí más todavía, porque varía, ¿sabes? Muchas veces dicen que son alucinaciones, pero no, realmente ellos lo sienten. O sea que lo que es el ruido puede estar o bien detectarlo en el oído interno, Sí, o bien en la cabeza. Sí, claro, se puede notar... Es como estallidos en la cabeza. Bueno, luego veremos, sí que se puede confundir con otras patologías, pero más el ruido suele ser un pitido de diferentes, otros la refieren como más agudos, otros más graves, otros dicen que le están gritando, pero sí, son... ¿Y el estallido este que se nota en la cabeza, eso a qué es debido? Bueno, el estallido ese puede ser lo que luego lo veremos más adelante, lo que es el síndrome cervical, por compresión de los músculos del cuello, de hombros, del cuello, del cuero cabelludo, y se notan esos estallidos. Aunque también, yo lo quería decir, hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras cosas, porque muchas veces en estos enfermos pensamos que todo es... Y no es, y hay muchas cosas importantes como una hipertensión arterial, puede haber tumores que dan los mismos síntomas,
Por eso digo que es muy importante no hacerle caso a estos enfermos, porque a veces pensamos que todo es de tipo nervioso y estamos enmascarando cosas que pues son importantes. No, más que no hacerle caso a estos enfermos, no encasillar que todo es por la fibromialgia. Hay que hacer sus revisiones, mirar por qué no, es debido. Y si insisten en ello y vemos que la prueba más sencilla para detectar el ruido o los acúfenos sería hacer una audiometría, que es una audiometría tonal, que es una prueba muy sencilla, y entonces si eso da normal hay que tener tranquilidad. Ahora si insisten y tal, pues ya te pasaremos otras pruebas más complicadas y bueno, incluso la resonancia, luego veremos más adelante. ¿Y el ruido en los oídos cómo se quita? ¿Hay manera de quitarlo? Muy difícil, Clara, muy difícil. Yo creo que sobre todo porque el ruido influye el componente psíquico, la ansiedad, porque ¿por qué unas personas con la misma patología dicen yo tengo ruidos pero los llevo muy bien y otras personas, los pobres, les hace su vida imposible? Más como distinto grado, ¿no? Yo recuerdo sí, a mi abuela pero, que no había manera de hablar. Claro, pero más normal. es el paciente, yo creo que lo lleva cada uno de una forma. Aunque a veces los ruidos también pueden ser diferentes unos a otros, porque eso es lo que nosotros eso no lo podemos ver, no lo podemos objetivar. Por nosotros una prueba, si oye o no oye bien, sí que lo podemos objetivar, pero el ruido, por eso muchas veces yo cuento con los compañeros y dicen, oye, este hombre está loco y tal, pero le digo, los tienes que tener tú, ¿sabes lo que tengo que decir? O sea que puede ser que cada uno los lleva de una forma, porque además sean diferentes en cada persona. ¿Y el zumbido en los oídos es un síntoma de fibromialgia? No es necesario, no es necesario. Yo creo que en fibromialgia son más frecuentes los vértigos y la hipoacusia que el zumbido, por suerte. Pero bueno, 200%, si te tocan a ti, pues te tocó, ¿sabes? O sea que sí. ¿Y cuál es la enfermedad que provoca esos zumbidos? Hay muchas enfermedades que provocan zumbidos en los oídos. Bueno, podemos empezar por lo más sencillo. O sea, un tapón en un oído está rozando la cadena, está rozando el tímpano y te puede provocar ruidos. Podemos pasar cualquier lesión de oído medio, una otitis media, bien sea incluso por un catarro, pues puede producir ruidos, pero son más frecuentes las lesiones en el oído interno, por un Meniere, cualquier tipo de vértigo, van asociados de ruidos, sí. ¿Y la vitamina, qué vitamina falta cuando zumban los oídos? ¿Hay una falta de algún tipo de vitamina? Realmente, ojalá que fuera que supiéramos que fuera por vitaminas. Normalmente sí, le damos la vitamina D, pero sobre todo los complejos B, B6, B1, B12, lo que se dan. Y ahora está muy de moda porque, bueno, pues van bien, porque si es que eso, lo que pasa es que, claro, los minerales, el hierro, el zinc, el magnesio, son sustancias que están yendo muy bien, pero claro, que a veces se las das a unos pacientes y le van muy bien, y a otros no le hacen nada. Sí, bueno, pero eso como todo, con la misma medicina. Claro, igual. Sí, sobre todo en estas cosas que son muy... Sí, pero estadísticamente son cosas que ayudan. Que ayudan, igual que los vasodilatadores. Ahí lo que pasa es que hay que tomarlo mucho tiempo y todos queremos resultados a corto plazo y la paciencia es importante en estos casos, sí. ¿Puede la fibromialgia causar picazón en los oídos? Claro que puede, no directamente, pero bueno, tú sabes que la fibromialgia es una tensión nerviosa, tal, entonces a lo mejor notas ahí algo. Y son esas alteraciones que decíamos al principio de la sensibilidad. Entonces tú notas algo, pero si encima te tocas, pues claro, te vas a hacer ahí más lesiones y eso, claro, te puede provocar incluso una otitis externa, porque el picazón de oídos, incluso en personas normales, es una cosa que... Sí, bueno, de vez en cuando te pica un poquito el oído. Te pica y lo que hace es no tocarse, y si no te tocas yo creo que todo estaría solucionado, porque claro, si son personas más nerviosas, que están más alteradas, pues es muy difícil. Claro, lo que pasa es que yo a lo que me refiero es, porque claro, un picor de oído tiene todo el mundo, o sea, sí, en un momento dado, pero cuando es un continuo, que no se va, que no se va... Sí, bueno, hay tratamientos para el picor. Quizá esto sí que hay gotitas, por lo menos te calman, y luego podemos poner alguna cosa para el picor vía general, antihistamínicos, y sobre todo hablar con el paciente, porque ahí influye mucho el componente psíquico. ¿Y en qué consiste una infección de oído y por qué sucede? Bueno, las infecciones de oídos tenemos de las más sencillas, que serían las otitis externas, que serían una complicación de cuando tú empiezas con picor y tal,
la infección, la otitis externa, es porque el conducto se inflama. Porque se inflama bien porque te entre agua o porque te toques y empieza a inflamarse. Luego sería la otitis media, tampoco vamos aquí ya, pero las otitis medias son en general lo más frecuente por catarros de nariz, que taponan la trompa de Eustaquio, el conducto ventila el oído, que abre en la parte posterior de la nariz, y si está obstruido por los catarros, por el moco, pues se crea una presión negativa y entonces el oído se inflama y duele mucho. Entonces, eso produciría pérdida de oído, dolor, pero vamos, normalmente las otitis agudas se suelen solucionar bien con antibióticos, antiinflamatorios. Lo único, si ya pasa al siguiente, esto que sería una otitis crónica, que hay una lesión en el tímpano, que te produce una perforación, ya son otras lesiones que serían quirúrgicas, o una lesión en la cadena de los huesecillos, o en toda la mastoides, porque el oído, entonces ya habría que hacer cirugías más complicadas. Muy bien. ¿En qué consiste? Bueno, ¿pueden las infecciones de oído causar síntomas neurológicos? Claro, ya si pasa, lo que te iba a decir, si pasa de oído medio a oído interno, ya causa síntomas neurológicos, como, bueno, en el oído interno sería sobre todo el vértigo, pero por continuidad puede afectar a la meninge, puede afectar, o sea, que puede dar síntomas importantes si no controlamos esas infecciones. ¿La presencia de pérdida auditiva neurosensorial es más alta en el caso de los pacientes con fibromialgia? Si la pérdida, si es debida a la fibromialgia, suele ser neurosensorial. Hay dos tipos de pérdidas auditivas, que es la de transmisión, que normalmente afecta al oído externo y al oído medio, y las neurosensoriales, que son las que afectan al oído interno. Entonces, insisto en esos trastornos sensitivos que tienen los pacientes con fibromialgia, y entonces quizás sea un poquito más frecuente estas pérdidas, o si la hay, aunque todo es muy relativo, porque se dice que sí, que la pérdida de oído en los pacientes con... Hay muchas estadísticas, he mirado, y hay estadísticas que dicen que es 1,5 más alto en los pacientes con fibromialgia, otras de 4,5, o sea que es muy variable, pero sí, aumenta un poquito. Y de seres son más sensibles a este tipo de lesiones. Sí, la pérdida es neurosensorial, que ellos oyen pero no entienden. Entonces, yo estoy empezando ahora, que yo digo, me estoy quedando sorda. Y no, sí, pero muchas veces por el estrés, por eso te digo que coincide con todos estos problemas que tienen los pacientes con fibromialgia. Es más falta de entender lo que te dicen, claro, que el de no oír. Efectivamente, no, lo oyes pero no lo entiendes. Y a veces, si le gritas, ellos oyen casi más fuerte que una persona normal. Por eso no hay que gritarles, hay que vocalizarles, hay que pronunciarles. Sí. Yo una cosa que he visto genérica en mis compañeras y en mí es que nos molesta muchísimo el ruido, o sea, sí, la televisión, lo que sea, a un volumen muy bajito, porque es suficiente para oírlo en cuanto está, a ver, normal, pero un poquito más alto de lo que nosotras podemos percibir. Es que lo ideal estando con más gente es ponerse cascos, porque estos cascos que además no son caros ni nada, tú los gradúas, los pones a la intensidad que tú veas y es lo más cómodo. Y no es el ruido ambiente que te está enmascarando. Y además duele la cabeza. Claro, del ruido. Es que lo sientes más, es como si te estuvieran golpeando. Sí, como te están machacando. Es que es muy... por eso decía, entre el síndrome tensional y es todo... Y a veces confluyen las dos cosas, ¿sabes? O sea, que tienes... Por quién lo tiene... Por ejemplo, nosotros estar aquí o estar con el ordenador, tienes estas rectificaciones de columna que te producen mala circulación y te producen estos síntomas. ¿Y el síndrome de Meniere qué es? El síndrome de Meniere sí, es importante mencionarlo aquí porque hay que distinguirlo de la fibromialgia. A veces, lo que te decía, son pacientes que vienen con vértigo, que vienen con ruido y sordera, que es los síntomas característicos del Meniere. Son la hipoacusia, los acúfenos y los vértigos, que se puede dar en cualquier persona de fibromialgia. Entonces es muy importante pues, saberlo. Hay pruebas específicas. El vértigo, sobre todo el Meniere, se caracteriza por los vértigos. Es lo que más, digamos que a las otras cosas le dan menos importancia, pero fundamentalmente es eso, es un vértigo que aparece de repente,
y luego es como si fueras flotando. Los más leves es eso, como si va flotando, que no pisas bien. Entonces, pero hay vértigos también que te hacen perder el conocimiento. Bueno, el conocimiento no, el vértigo, si pierdes el conocimiento no sería un vértigo de oído. Eso es muy importante, pero es muy angustioso, eso es lo que me refería. Las personas con este tipo de vértigo de oído interno, es eso que causa mucha angustia, y esa misma sensación de angustia que dicen, es que ya parecía que me iba a morir, pues hace que para otra vez, cuando tienen cualquier cosa, aunque sea muy poquito, les retroalimenta, digamos, y en cuanto sienten una cosa, me va a pasar algo tal, se ponen más nerviosos y más vértigo. Y más vértigo. Claro. ¿Cómo detecta un otorrinolaringólogo los problemas de oído interno? Bueno, pues eso, empezaremos por los más sencillos, que es una audiometría. Si nosotros hacemos una audiometría tonal, en cuanto la veamos, normalmente siempre que hay lesión en el oído interno hay caída en frecuencias agudas. Entonces, tampoco vamos aquí luego podemos hacer pruebas supraliminares, pero bueno, hoy fundamentalmente con la resonancia, la verdad es que nos aclara todo si tienes lesión en el oído interno, por un vértigo, porque en el vértigo, por ejemplo, de Meniere, hay una alteración en los líquidos enterolinfáticos, que haces la resonancia y lo ves. Hay lo que se llama el hidros, que es un aumento, una dilatación de los canales semicirculares, entonces pues lo ves en la resonancia. La verdad es que, porque antes hacían pruebas muy complicadas para detectar con la videoestonografía, ya te digo, inyectar agua en el oído para provocar el vértigo, y eran pruebas, sí, muy agresivas, ¿no? Sí, y además no eran... Lo idóneo. Bueno, lo idóneo sí, pero no eran muy concluyentes. Ajá. No eran concluyentes y tenías que seguir haciendo y vamos a repetirla, a ver si es de origen central o a ver si es del oído, ¿sabes? Porque hay que distinguir entre un vértigo. Y con la resonancia te quitas de historias. Ya sabes tú, pues si hay un tumor, lo ves. Si hay lo que te diga los problemas de Meniere, lo ves. Entonces es definitivo, más rápido, más cómodo y se ve todo. Sí, el trazo o la resonancia, depende del tipo de patología que tengamos. Sí. La ansiedad, hemos comentado que sí afecta bastante a los oídos. Claro, que afecta al oído. La ansiedad como a todo. Por ejemplo, lo más sencillo que decíamos, una inflamación del oído interno, del oído medio. Tú tienes una tubalitis, es un catarro, que es la sensación de oído ocupado. Pues a lo mejor va mejorando, pero el enfermo se pone tan nervioso que dice, mira, yo tengo ahí algo. Y tú le haces una audiometría y va mejor. Y sin embargo, pues yo tengo ahí un tapón y me lo tiene que quitar. La ansiedad lo domina todo. También puedes dar la sensación de, a lo mejor, por ejemplo, el tema del picazón, se te pasa, pero tú te notas como que tienes el oído inflamado, como que está más... Sí, la picazón igual puede ser que te hagas un poquito inflamado y ya te digo, y la ansiedad, los problemas psíquicos lo dominan todo. O sea que tú miras, hay personas que vienen... Tenemos que ir al campo, en plan zen, a vivir tranquilos, para que no nos afecte. Sí, la relajación, por eso hay que hablar mucho con estos pacientes. Yo creo que es fundamental... Escucharles y hablar. Escucharles, sí, porque... Pues hay mucha carencia de eso, ¿eh? Claro, yo cuando llego a la consulta, pues pacientes que lo que tienen, lo que no tienen, solamente con escucharles, pero hay que hablar con ellos, darles sus consejos, que te cuenten lo que notan, tú explicarles por qué sí, por qué no. Yo creo que es fundamental. Y en pacientes con fibromialgia creo que... Es que sin escuchar al paciente no sabes los síntomas que tienen ni sabes cómo abordar a esos síntomas. Sí, no, y hay que escucharles para cosas que ellos piensan, tú explicarles por qué eso no es importante, porque para ellos sí lo es, aunque nosotros sepamos que es una bobada, para ellos sí lo es, entonces explicarles por qué es muy importante, sí. ¿Qué puede causar presión en los oídos? La presión en el oído, ya te decía, puede ser una tubaritis. Bueno, cuando subes, puede ser por un catarro, pero también puede ser lo típico es cuando vas en avión o cuando buceas. Eso sería la presión de oído medio, que notas pues, el oído ahí ocupado, lleno. Pero luego también, como es el síndrome tensional, lo que pasa es que hay que distinguirlo, porque cualquier nervio cervical que decíamos atrapado puede producir también hay tensión. Luego alteraciones en la ATM, la articulación temporomandibular. Eso le iba a preguntar, ¿la tensión en la mandíbula también puede afectar al oído? Sí, son síntomas que son muy parecidos,
pero pueden ser de una cosa que puede ser banal, no importante, a cosas importantes, porque luego si te puede doler ahí también y puede ser una mastoiditis, una extensión de una otitis media. Entonces, el estudio de concienzudo, ya te digo, la resonancia no va a resolver muchas cosas que antes no la resolver. Resonancia. Sí, sí, sí. ¿Cómo se siente la presión alta en los oídos? La presión alta, lo importante, a veces hay muchos tipos. Aparte de esto te digo, cuando es un síndrome tensional de origen cervical, se nota como una venda, algo que te comprime, pero ya te digo, eso no es importante, porque a lo mejor da relajantes y demás, hay que descartar que tenga alguna lesión de columna, porque las lesiones de columna puede ser que no sean una lesión que no sea importante, pues una simple contractura te puede producir mucha presión. Entonces eso es muy importante hablar con el paciente y ver lo que tiene y analizarlo todo muy bien. ¿Qué nervio cervical es el que afecta al oído? Sí, los nervios cervicales en general son las primeras raíces, C1, C2, que puede ser el occipital mayor, el occipital menor, bueno, que es lo menos importante, luego un poquito más abajo, el C2, C3, pues, luego hay el nervio trigémino, que es un nervio que da la cara, pero da una rama mandibular que también puede confundirse con el oído, o sea que es una zona muy complicada y tenemos que hacer un análisis muy concienzudo para no confundirnos. ¿Y eso le corresponde a los otorrinos o a otra rama? Bueno, normalmente nos vienen a nosotros, pero nosotros, ya te digo... Ya tiene que ir a su consulta. Claro, nosotros con hacer una otoscopia, ver que el tímpano está bien, que el conducto está bien, lo descartamos y luego por si acaso haces una audiometría y si la audición te sale bien, pues nos quedamos tan tranquilos. Pero ya te digo, habría que hablar con el enfermo, explicarle las otras cosas, porque ellos están convencidos que es del oído. Claro, los músculos del cuello también pueden generar problemas. Mucho, y irradiarse al oído, pero las lesiones cervicales hoy día vemos desde una lesión cervical muy leve, que puede ser una contractura, que ahora incluso los vértigos los vemos en niños, por esto de las consolas. De estar tanto tiempo con el cuello. Claro, por las malas posturas. Antes un vértigo, que te viniera un crío, bueno, ya no te digo de 14, 15 años, pero ahora como nos vienen de 8 o 9 años, son posturales. Pero hay también lesiones cervicales que pueden provocar problemas que piensas que es del oído, y a veces sí, porque te dan problemas circulatorios que te afectan al oído. Pero muchas veces las lesiones cervicales no se corresponden. A lo mejor hay personas que tienen hernias discales, que tienen protusiones y no tienen ninguna sintomatología. Y sin embargo, personas que tienen una simple contractura tienen un montón de patología. Depende de dónde le presione, ¿no? Y depende, por eso... De la intensidad. Sí, de los problemas psíquicos también, ¿sabes? Y influye mucho todo, influyen muchas cosas que se nos pasan y que hay que valorar, sí. ¿Puede la espondiosis cervical causar problemas de oído? Claro, lo que te decía, una espondilitis que son problemas importantes de cervicales porque el disco está aplastado, pues te puede producir, pero sin embargo hay personas que tienen grandes lesiones y no tienen. O sea que pensamos que hay otras cosas que se nos escapan, que es lo que a lo mejor el nervio está más deteriorado, porque cuando una espondilitis produce lesiones es porque está rozando al nervio, porque hay unos picos de loro, hay lesiones, pero sin embargo vemos columnas que son un desastre y no producen ningún problema, ni auditivo, ni... ¿Y cómo sabemos que el vértigo es provocado por el oído o por el tema de los problemas cervicales? Claro, pues la resonancia. Sí, bueno, hay la exploración, sí, porque tú le tienes que preguntar, pues mire, tengo dolor, que se me viene... entonces la anamnesis es muy importante, lo que decíamos, hablar con el paciente y luego pues si la columna, ya te digo, pero muchas veces le mandas al traumatólogo o a los rehabilitadores y te dicen que no es nada importante. Aunque los tratamientos en ese caso pues serían pues ejercicios de rehabilitación. Por ejemplo, para el vértigo hay ejercicios que van muy bien. El problema nuestro, os lo digo por experiencia, que por mucho que tengamos rehabilitación, antiinflamatorios, etcétera, a lo mejor puedes mejorar momentáneamente. En cuanto dejas eso, vuelve.
Sí, Entonces llega, porque, es tanta claro, tensión sí. que no puedes... Pero es lo que dices, está la tensión, que es cosas que se nos escapan, porque tu sistema nervioso reacciona de una forma y el de otro reacciona de otra, ¿sabes? Pero esos tratamientos a la larga sí que, por ejemplo, yo abusar de los antiinflamatorios tampoco es muy conveniente, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿sabes? Y tampoco puedes estar todavía con antiinflamatorios. Entonces es muchas veces ver la causa y atacarla, que ya repito que no es fácil, es fundamental. Pues díganos dónde podemos encontrarle, porque yo me parece que voy a tener que ir de cabeza. Cuando necesites, Clara, ha sido un placer. Cuando pueda, pues me acercaré. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Si os he podido ayudar. Que se agradece muchísimo cuando las personas enseguida acceden a colaborar, como es su caso. A mí siempre me ha gustado la labor docente, la verdad. Y todo, aunque se tenga o no se tenga fibromialgia, esto son cosas que puede tener todo el mundo. Sí. Por lo tanto, nos viene bien a todos escucharlo y saberlo. Los ruidos en el oído, vamos, es el pan nuestro en la Lo único consulta. que nosotros tenemos más predisposición, Y digamos. los vértigos, sí. Por esa alteración sensitiva, yo no me canso de... Pues lo dicho, don Javier, muchísimas gracias. A ti, Clara, un placer.